¿Cuál es el origen del conflicto palestino-israelí? Vamos a entender esto desde una perspectiva bíblica, ¿ok? Y para eso te pido que te quedes aquí en tu canal, lo que dice la palabra de Dios. Para poder entender el conflicto en la Franja de Gaza, en territorio israelí, específicamente en Jerusalén, debemos estudiar las Escrituras. Es un tema profundo y para los que amamos la palabra de Dios, nos resulta muy edificante estudiarla, porque nos ayuda a comprender lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que va a acontecer. No me es posible explicar todo en un video porque la intención de esto es que sean cortos, pero haré mi mejor esfuerzo en darte un resumen comprensivo. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que le iba a mostrar y que Dios haría de Abraham una nación grande, ese fue el inicio de un pacto que Dios haría con Abraham. Dios le prometió a Abraham que en su semilla serían benditas todas las naciones. Todo esto viene en Génesis capítulo 12. Ok. Uno de los anhelos de Abraham y su esposa Sara era tener hijos, pero Sara era estéril y no podía engendrar. Sin embargo, a pesar de la edad avanzada de Abraham y de Sara, Dios le hizo a Abraham la promesa de que tendría un hijo. Eso viene en Génesis 15. Pasaron más de 20 años, creo, y como siempre nos desesperamos. Nosotros pensamos que le podemos ayudar a Dios. Imagínate, o sea, yo le voy a ayudar a Dios. Hasta allá llega nuestro orgullo. Y bueno, y lo que sucedió es que hubo una metida de pata. La esposa de Abraham le dijo a él que tomara a su sierva Agar, ¿sí? Para que le diera un hijo. Bueno, cuando Agar, la sierva de Sara, quedó embarazada, esta empezó a mirar con desprecio a Sara. Esto creó tensiones entre Sara y Agar, y Sara fue a decirle a Abraham, y la respuesta que Abraham le dio a su esposa es que era su sierva y que estaba en sus manos. Agar y su hijo huyen de la presencia de Sara, que en ese entonces se llamaba Sarai. Fue después cuando Dios le cambia el nombre a Sara, pero para efectos prácticos vamos a llamarla Sara. Sí. Entonces Agar y su hijo huyen de la presencia de Sara y el ángel de Dios los encuentra en el desierto y le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y Agar le dijo, estoy huyendo de Sara. Y el ángel de Dios le responde que se regrese y que sea sumisa. Pero también le dijo, fíjate, que iba a multiplicar su descendencia tan así que no iba a poder ser contada. También le dijo, fíjate, que llamaría a su hijo Ismael, y de ahí viene el Islam y todas las naciones árabes. También le dijo el ángel de Jehová que Ismael, es decir, su descendencia, sería un hombre fiero y que su mano sería contra todos y que la mano de todos contra él. Debemos entender que de Ismael vienen todos los pueblos árabes. Cuando Abraham alcanzó la edad de 99 años, Dios le volvió a aparecer y le reafirmó su promesa de que lo haría padre de mucha gente, ¿sí? Que lo multiplicaría de tal manera que haría naciones de él y que de él saldrían reyes y que Dios iba a establecer su pacto entre él y Abraham y su descendencia, ¿sí? Que le iba a dar la tierra a él y a su descendencia después de él, ¿sí? Abraham estaba en ese entonces morando en la tierra de Canaán. Conocemos que esa tierra de Canaán es ahora Israel. Bueno, Sara queda embarazada y viene el hijo de la promesa, que es Isaac. De Isaac nació Jacob y los 12 patriarcas de Israel. Verás, Dios no es hombre para mentir. Él había hecho la promesa, pero nosotros en nuestro afán de creer que podemos ayudar a Dios, imagínate, nos apresuramos y nos adelantamos y cometemos errores. Ismael, de donde nacen las naciones árabes, no era el hijo de la promesa, sino Isaac, de donde nació Jacob, ¿sí? A quien Dios después llamó Israel y de quien nacieron los 12 patriarcas de Israel. Ok, hasta ahí vamos bien. Más adelante en las Escrituras vamos a encontrar los conflictos entre la nación de Israel y entre los descendientes de Ismael. Y tales conflictos llegan hasta nuestra historia el día de hoy. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús como el Mesías y le dijeron a Pilato que no tenían otro rey más que César, esto viene en el Evangelio de Juan, rechazaron a Dios y Dios más adelante los dispersaría a todas las naciones
del mundo, como ya estaba escrito en los libros de los profetas, y fue en el año 70 de nuestra era que el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos por el emperador romano Tito, y no quedó piedra sobre piedra, como Jesús había dicho a sus discípulos casi 40 años antes. Eso viene en Mateo. Ahora que ya tenemos el contexto bíblico, vamos a adelantarnos al año 1867. Cuando tú buscas las crónicas del viaje de Mark Twain, escritor estadounidense, a su viaje a la Tierra Santa en el año de 1867, este describe la tierra de Israel como una villa desértica donde solo se veía un árbol y tenías que viajar como 10 kilómetros para poder encontrar una casa. ¿Por qué te menciono esto? Porque la historia nos quiere contar a nosotros que Israel está de invasor, que sus asentamientos son asentamientos ilegales en la tierra de Palestina, pero como ya te conté a través de las escrituras, esa tierra fue de Abraham primeramente, y Dios le prometió que sería de él y de su descendencia, del hijo de la promesa, es decir, de Isaac y de todos los demás después de él. Además te cuento las crónicas del viaje de Mark Twain para que te des cuenta. En ese tiempo, en esa tierra, no había nada más que un puñado de personas. Era una tierra desolada. Sin embargo, Dios prometió que volvería a hacer de Israel una nación. Y cuando se acerque el tiempo del fin, Dios traería de regreso al pueblo de Israel a su tierra. Y esto comenzó a suceder en el año 1911, cuando se firma un acuerdo que se llama Balfour-Rothschild, donde el gobierno británico, del Imperio Británico de ese entonces, representado por Lord Balfour, manifiesta estar a favor de la creación de un Estado judío y venden esa tierra a Israel, ¿sí?, al Consejo Judío representado por el señor Rothschild. O sea, el pueblo de Israel tiene una peculiaridad única, que a pesar de haber estado disperso casi 2000 años por todo el mundo, ellos nunca se mezclaron. Nunca perdieron su identidad. ¿Ustedes quién creen que ha sembrado un sentimiento antisemita alrededor de todo el mundo? Pues es el diablo, quien odia a toda la humanidad, pero con mayor ahínco odia al pueblo de Israel. Porque a través del pueblo de Israel es que tenemos los profetas, la palabra de Dios y de donde vino nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. ¿Sí? Conectas todos los puntos. Los judíos han sido odiados a través de toda la historia, y una de las manifestaciones más claras de que tenemos de esto en nuestra historia moderna fue el holocausto judío llevado a cabo por los nazis. Otra cosa, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la dispersión mundial de Israel, y también profetizaron que Dios recogería a todo el pueblo de Israel desde todos los rincones y los haría regresar a su nación y serían una nación próspera. Ponte a revisar los avances tecnológicos de Israel. Son pioneros en la desalinización del agua del mar, en la agricultura, en la medicina. Son una potencia militar. Ponte a revisar la historia de todos los premios Nobel, ¿verdad? Te darás cuenta que más de la mitad de ellos son judíos. La palabra de Dios nos dice que cuando la higuera esté madura, será que el tiempo del fin se acerca. La higuera madura es Israel. ¿Sí? Y todo esto ya ha sido profetizado, y está profetizado que cuando suceda es que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo podría estar cerca, y puede ser en cualquier momento, que pueda venir por su iglesia y que nos lleve al cielo en este maravilloso evento que se describe en la palabra de Dios como las bodas del Cordero, ¿sí? Donde el Señor Jesús es el esposo y la iglesia, es decir, todo el cuerpo espiritual de creyentes que tomamos la decisión de aceptar ese llamado de arrepentimiento y permitir el señorío de nuestras vidas a Jesucristo, somos la esposa. Todo está listo para la segunda venida de Cristo, pero el día exacto nadie lo sabe, solo lo sabe Dios. A nosotros nos toca velar, orar, discipular y agradar a Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros. Ahora que ya tienes un contexto bíblico de este conflicto judío-palestino, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó el sábado 7 de octubre? Era una mañana tranquila, era un sábado alrededor de las 6:30 de la mañana, último día de la fiesta de los tabernáculos, el día más feliz de todos, porque eso se suponía que iba a haber celebraciones por todo el país, bailes con gente sosteniendo la Torá debido al final del ciclo de la lectura y el comienzo de otro. Hubo jóvenes que estuvieron toda la noche, hubo muchos israelíes que estaban durmiendo, ¿verdad? Porque era Shabbat, y había muchos soldados que no tenían ni idea de lo que sus vidas iban a cambiar de la noche a la mañana, en cualquier momento. Fue alrededor de las 6:30 de la mañana cuando un bombardeo de cientos de cohetes, en un movimiento muy audaz de los terroristas de Hamas, atacaron
casi 50 puestos israelíes a lo largo de toda la franja de Gaza. ¿Sí? Y una vez que los neutralizaron, consiguieron traspasar el muro y la valla y se abrieron caminos en sus vehículos, ¿sí? En sus motos y en todo, y utilizaron parapentes para entrar por aire, y en menos de 20 minutos más de 100 terroristas se habían infiltrado, ¿sí? La gente estaba de fiesta, muchos dormían porque era el Shabbat, los soldados nunca lo vieron venir, ¿sí? ¿Sí? Y en cuestión de una hora ya había 100 muertos, si no me equivoco, ¿sí? No sé cuántos muertos van ahorita, pero es grande la cantidad de muertos. Pero mira, lo sorprendente, lo que más se temía fue el hecho de que pudieron secuestrar a casi a 100 israelíes en la franja de Gaza. Y lo hicieron, y los hicieron desfilar por la calle principal de Palestina. Mujeres, niños, ancianos, jóvenes, cadáveres de israelíes. Todos desfilaron a lo largo de esa carretera principal, ¿sí? Así que Israel declaró guerra. Y ya llevamos bastante, o sea, ya todo lo que va el sábado, domingo, y hasta ahorita sigue este conflicto. Dice una israelita que se llama Amir Safarti, que es un creyente, que es un creador del canal YouTube que se llama Behold Israel, que es contemplar a Israel, ¿verdad? Que algo que a él inquieta es que se ve que hay un país detrás de esto, y no solo una organización terrorista. Se le hace a él muy extraño que de una manera muy extraña la cúpula de hierro falló, y por lo tanto muchos cohetes impactaron en muchos lugares. Jamás básicamente dijo que ellos habían neutralizado la cúpula de hierro. Ahora, estas capacidades no pueden pertenecer a un grupo terrorista, solamente a una o dos potencias, ¿sí? Obviamente no va a ser Estados Unidos. Se dice que él dice que se trata de Rusia, que solo Rusia podría entrenarlos para usar drones y lanzar bombas desde ellos, que solo Rusia podría sabotear la frecuencia de los radares del domo de hierro para inutilizarlo. Mira, definitivamente esto es una de las mayores amenazas que Israel ha enfrentado desde su establecimiento como Estado, ¿sí? A lo largo de todas las guerras de 1948, 1956, 1967, 73, 82, durante la década de los 90, la guerra del Líbano en el 2006, siempre se ha dado el caso de que los soldados israelíes luchan la pelea en el frente de batalla. Esta vez los soldados israelíes no lucharon en el frente, ¿sí? Los terroristas estuvieron llamando a las puertas de los civiles en sus casas. Y esto es el equivalente dice él que esto es el equivalente al 9/11 de Estados Unidos, ¿sí? ¿Sí? Es como que si muchas personas entraran a Nueva York de Afganistán y secuestraran a mucha gente y hicieran mucho daño. Bueno, eso es el equivalente. Esa es la magnitud de lo que está pasando. Al mismo tiempo, Hezbollah, fíjate, ha aumentado su estado de alerta. No sé cómo se les llaman, ¿verdad? Pero básicamente las fuerzas especiales del Líbano, ellos no están haciendo nada. Hezbollah está en Líbano. Los talibanes en Afganistán acaban de anunciar que ellos están listos también para ir a Jerusalén, ¿sí? Si los países musulmanes sunís, porque ya ves que tienen bastantes sectas, les permiten el libre paso hasta Israel, ¿sí? El segundo y tercer ejército egipcio están en máxima alerta. Ahora, yo sé que Israel va a prevalecer, porque su palabra dice que el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Ahorita que ya sabes el contexto bíblico y lo que acaba de suceder este fin de semana, y que al día de hoy sigue este conflicto escalando aún más, ¿verdad? Porque ya, como te dije, ya se está informando que desde el norte de Israel, en su frontera con Líbano, ahora se empezaron a lanzar misiles contra Israel. Recuerden que Líbano, ahí está el grupo terrorista Hezbollah. Pero ahora que ya sabes todo esto, la pregunta, ¿cuál es tu actitud hacia Israel? Porque yo he visto personas que publican odio hacia Israel. Ten mucho cuidado, porque solo los corazones inconversos podrían desearle mal a Israel. Nuestro deber como cristianos es orar por todas las naciones, por nuestro país primeramente, pero también por la paz en Israel. La palabra de Dios dice que Él bendecirá a los que bendigan a la nación de Israel y maldecirá a los que la maldigan. No dejo pasar esta oportunidad para preguntarte si tú ya naciste de nuevo, si ya te arrepentiste de tus pecados, si ya te arrodillaste a los pies de Cristo para suplicarle misericordia, perdón de pecados y pedirle que tome el control de tu vida. Hoy es el día, porque si tú partes de esta vida sin haber nacido de nuevo, vas a ir al infierno. Así, te lo tengo que decir como es.
No importa que vayas a la iglesia, no importa que vayas a la iglesia todos los domingos, que seas el ajonjolí de todos los moles, que estás en todos los eventos de la iglesia, porque Jesús dijo claramente que al menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Voy a orar por tu salvación para que abras los ojos y veas la luz de nuestro Señor Jesucristo. Oremos por Israel, ¿sí? Y oremos, pero que no estemos haciendo nada que nos avergüence cuando Jesús venga por su iglesia. ¿Ok? Dios te bendiga. Comparte este video si fue de bendición para ti. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.